Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... 18:21 de este momento hacemos contacto con el abogado Santiago Salazar, coordinador jurídico de la Asamblea Nacional, para hablar sobre esta denuncia por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Doctor Salazar, muy buenas tardes. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas tardes, estimado Fausto. Buenas tardes a toda la audiencia de este medio de comunicación. Gracias, doctor Salazar. Usted aduce que los 81 asambleístas habrían cometido un delito flagrante por el incumplimiento de decisiones de autoridad competente. ¿Por qué flagrante? A ver, básicamente hay que considerar que el día de ayer en la sesión del Pleno, a pesar de que se encontraban vigentes las medidas cautelares dispuestas por el Tribunal de Garantías Penales de Iñaquito, el Pleno, haciendo caso omiso, a pesar de que la presidenta de la Asamblea Nacional de alguna manera lo hizo conocer dentro del Pleno de que estas medidas se encontraban vigentes a esa instancia, pues básicamente no lo hicieron caso, y a pesar de aquello, siendo que es una decisión de autoridad competente, legítimamente definida y emitida, en este caso por el Tribunal de Garantías Penales, pues simplemente algunos de los asambleístas omitieron esto e incumplieron la medida cautelar dispuesta por el tribunal. No obstante, esto podrá tomar varias semanas, podrá tomar un tiempo eventualmente indeterminado para que se resuelva. Esto no es simplemente un intento más por dilatar lo que parece ya inminente, la creación de la comisión, la evaluación de la gestión de Guadalupe Llori, y es un camino en el que están, al menos hasta ahora, una mayoría de asambleístas. Bueno, yo no diría que es un tema para dilatar nada. Usted mismo ha visto y me ha preguntado justamente el día de ayer el Pleno, más allá de la situación jurídica que ha planteado la presidenta en virtud de que considera que se han vulnerado sus derechos a la seguridad jurídica debido al proceso, han omitido todos los temas de orden jurídico y simplemente lo que han hecho es tomar decisiones políticas que no están reñidos con la ley. Así que esta presentación de la denuncia, usted comprenderá, tanto la presidenta, siendo una funcionaria, una servidora pública, una dignataria pública, tiene la obligación de denunciar cuando se cometen delitos como de esta naturaleza. Así que no creo que viene de la mano lo uno con lo otro. De igual manera, el Pleno, con 81 votos, hicieron el cambio del orden del día y con un número bastante similar definieron la conformación de esta comisión pluripartidista, a pesar de que existía una decisión de autoridad competente. Usted decía hace pocas horas, precisamente hoy, en una de las declaraciones que se recoge en redes sociales, que las medidas cautelares otorgadas a la presidenta del Legislativo aún estarían vigentes, por lo que el Pleno debía abstenerse de conformar la comisión ad hoc. Ya un tribunal ha revocado las medidas cautelares. ¿Ahora qué va a pasar? Bueno, el Tribunal de Garantías, según estoy viendo las notificaciones hace un momento, lo levantó hoy día, a las 16:28 más o menos. Eso quiere decir que la configuración del presunto delito de incumplimiento de la medida cautelar se ha configurado. Más bien es una evidencia fidedigna de que ayer no se debió haber tomado esa decisión por parte de algunos miembros del Pleno de la Asamblea Nacional. Eso evidencia justamente que recién hoy, cuando ya se configuró el presunto delito, recién se revocan las medidas cautelares, que se lo advirtió jurídicamente, que la presidenta lo puso en la panacea del Pleno y que lamentablemente omitieron algunos señores asambleístas. Se preguntan varios asambleístas y se preguntan varios juristas, inclusive respecto a las actuaciones recientes. ¿Usted actúa como coordinador jurídico de la Asamblea Nacional o como abogado de Guadalupe Llori? Yo soy muy respetuoso de los criterios de los colegas y de muchos ciudadanos, pero también es necesario que los colegas conozcan cuál es el funcionamiento y engranaje de la Asamblea Nacional para emitir antes un criterio al respecto. Justamente hoy día se llevó adelante una parte de la acción de protección que se está ventilando en el Juzgado de la Niñez, y entre otras situaciones que se virtieron dentro de la audiencia, se topó este tema tan público como se lo ha manejado. Y justamente la jueza, en una de sus intervenciones, lo que decía es algo que yo lo he venido repitiendo y que lamentablemente no ha tenido el eco más allá de los matices políticos de muchos sectores, en el sentido de que esto es garantías jurisdiccionales, garantías constitucionales, es derecho constitucional, no estamos hablando de derecho ordinario. Como bien lo dijo la jueza, me voy a atrever a contextualizar las palabras, dijo, bueno, si la presidenta de la Asamblea Nacional tiene una presunta violación de derechos o una violación de derechos,
siendo una garantía constitucional, hasta el vecino puede poner una demanda en favor de sus derechos violados. Con eso tan solo quiero contestar de que el hecho de que una persona pueda poner en favor de otra garantía es una situación común porque es un procedimiento informal, no es un procedimiento ordinario, no estamos hablando de justicia ordinaria. Y más aún, se dejó aclarado, inclusive en la audiencia de hoy día, de que la demanda de la Asamblea, y yo como coordinador jurídico de la misma, no es una demanda de la Asamblea contra la Asamblea, no es una demanda de la Asamblea contra los órganos, es una demanda de la Presidenta contra los asambleístas en esas calidades, que en derecho constitucional se llaman, en este tipo de acciones constitucionales, legitimado activo, lo que todos conocemos como actores o demandantes, y legitimado pasivo, que son los demandados, que en este caso serían los asambleístas. Entonces aquí no se habla del organismo Asamblea Nacional, estimado Fausto. En el caso de los 81 asambleístas, usted dice que no les cobija el fuero. No, el fuero sí les cobija. Lo que no les cobija es la inmunidad parlamentaria. El fuero tiene relación con qué juez es el que actuaría en el caso de que hubiese alguna situación de orden penal para lo que estamos tratando en este momento. Y en este caso los asambleístas tienen fuero de Corte Nacional. Eso es inamovible. Entonces una cosa es el fuero y otra cosa es la inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria es una figura que cobijaba antes de manera irrestricta y en un 100%, digámoslo así, a los asambleístas en todas sus decisiones. Pero con la modificación de la Ley Orgánica de la Función Legislativa de noviembre de 2020, hay dos excepciones para esa inmunidad. La una, el delito flagrante, y la otra, que también ya existen inclusive pronunciamientos de la misma Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía, en el sentido de que esta inmunidad opera con previa autorización de la Asamblea Nacional con una mayoría calificada, es decir, con 92 votos, al momento que se empezaría la fase de instrucción fiscal, cuya fase no se ha iniciado todavía. Esta es la investigación previa, que es una fase totalmente investigación previa que podría durar hasta 2 años según la ley. Esto, insisto, no puede ser más que un saludo a la bandera seguramente, porque ya la Asamblea necesita caminar, necesita ir hacia adelante. Han tenido ya varias semanas de estancamiento sin tratar algunos temas que están pendientes, prioritarios. Se intenta salir de este estancamiento y no se logra por las medidas de protección, por medidas cautelares, por algunas acciones que se han interpuesto en el camino. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, yo no diría que es un saludo a la bandera. Este tipo de denuncias, mi estimado Fausto, no tienen nada que ver con el hecho de frenar lo que usted acaba de mencionar. Este es un delito o un presunto delito que tiene la obligación el dignatario público y el servidor público de denunciarlo. Tan solo es eso. Entonces, nada tiene que ver lo uno con lo otro. Las acciones constitucionales, eso sí tienen otro sentido, que es básicamente encaminar a las autoridades, a los asambleístas, para que justamente cumplan la ley. Estimado Fausto, no es posible que los asambleístas, muchos de ellos o algunos de ellos, no se acojan a lo que dice la Constitución y la ley. Los actos políticos deben estar enmarcados en la ley. Usted, mejor que yo conozco a usted y yo como ciudadanos, tenemos que cumplir y hacer cumplir la ley. Y con mayor razón los señores asambleístas, que son los representantes ciudadanos. Una jueza ha pedido la conciliación para superar la acción de protección de Llori contra el Consejo de Administración Legislativa. Y también Guadalupe Llori ya ha respondido, ha dicho a través de su cuenta de Twitter que la audiencia por la acción de protección presentada en defensa de la institucionalidad ha sido diferida para dar paso a una conciliación. Ella dice, cree firmemente en que se puede establecer un diálogo coherente. ¿Qué significa? ¿Hacia dónde va este diálogo? Tomando en cuenta que usted está de alguna forma alineado con la posición de la presidenta Guadalupe Llori. ¿Qué significa esto de establecer un diálogo coherente sin intereses particulares? Bueno, efectivamente, como usted bien lo ha dicho, estimado Fausto, quien planteó esta fase de conciliación fue la señora jueza de la niñez, actuando como jueza constitucional. No fue un pedido de las partes, hay que señalarlo enfáticamente ese tema. Y ante una disposición constitucional y una jueza constitucional, lo más loable es que obviamente se acoja este pedido. La presidenta de la Asamblea Nacional no se aferra al cargo, mi estimado Fausto. Lo único que estaba pidiendo todo el tiempo es que se cumpla con el debido proceso. Lo mismo que han venido haciendo, sin violaciones en derecho. Créame que en esas circunstancias no habría estos conflictos que se generan, que ahora son públicos y mediáticos, a mi modo de ver y de parecer, nada más, ¿no? Es un criterio muy personal mío. Sin embargo, vuelvo a repetirlo, si estamos en una fase de conciliación dispuesta por una juez,
Lo más loable es que la presidenta, que siempre ha tenido las puertas abiertas para el diálogo, lo haga, al igual que los señores asambleístas, porque también el señor vicepresidente Saquicela, que asistió a la audiencia, también lo dijo de esa manera, que justamente se abra una puerta al diálogo, y ese diálogo, en el término de 5 días que ha dispuesto la jueza, se podría dar. Si no se da, obviamente se reinstala de nuevo la audiencia y la jueza determinará lo que ella considere conveniente y pertinente en sentencia, tomando en cuenta las garantías constitucionales de la presidenta. ¿En qué se podría avanzar con esta conciliación, con este diálogo propuesto ya también por Guadalupe Llori? ¿Qué se podría desactivar de todas estas acciones y todos estos recursos legales que se han interpuesto y que mantienen frenada la acción del Parlamento? Bueno, básicamente lo que se esbozó dentro de la audiencia, y que eso ya está en audios públicos, obviamente fueron la posición de la presidenta, pues, a ver, lo que se pretende conseguir con la acción de protección es que se declare la vulneración de los derechos de la presidenta Guadalupe Llori, violados al debido proceso y a la seguridad jurídica. Si esto fuese así y la jueza lo determinara, la consecuencia jurídica es la reparación integral. ¿Cuál es la reparación integral en este caso? Dejar sin efecto la resolución del CAL donde se calificó la denuncia presentada en su contra por el asambleísta Luis Esteban Torres Cobo, entiendo, ¿sí? Entonces, en esa medida, si se diera esa situación en sentencia y nos llaman a una conciliación, justamente en mi calidad de procurador de la presidenta, había planteado la posibilidad de que se revise internamente y no acudir a órganos constitucionales para que se revise y, de ser el caso, se revoque esta resolución del CAN y se vuelva a revisar los procesos jurídicos, y en ese marco, pues que todo el procedimiento siga normal, que es una posibilidad que se podría dar en la conciliación. El vicepresidente Saquicela lo dijo públicamente, de que él pretendía de que en estos 5 días de alguna manera se revisen estos procesos a los que ustedes han hecho mención, la medida cautelar, la acción de protección y las denuncias, para que en un ambiente de paz y tranquilidad la Asamblea Nacional pueda seguir trabajando. Y esos fueron los 2 puntos que se dieron dentro de la fase de conciliación de la audiencia y que serían los que se tratarían estos 5 días de ser posible. ¿Usted actúa como procurador de la presidenta Guadalupe Llori? Sí, como procurador de la presidenta con delegación especial dentro de la Procuración Judicial, de acuerdo al artículo 12, ¿no?, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Finalmente, ¿cuál es su lectura de todo lo que todo lo que ha ocurrido durante estas últimas horas? Me refiero al día de ayer con la conformación de la comisión. Ahora la izquierda democrática, se ha bajado de esta creación de la comisión. Pachacutic también, entiendo que un ala de Pachacutic está en contra de la creación de la comisión. ¿Cuál es su lectura respecto de la creación de esta comisión, respecto de la evaluación? ¿Por qué se resiste a que se evalúe sus funciones Guadalupe Llori? A ver, hay que hacer una aclaración, mi estimado Fausto. Aquí no es evaluación, eso no existe, mi estimado Fausto. Aquí es una comisión para verificar un posible incumplimiento de funciones de la presidenta. Son 2 temas muy distintos. La evaluación de los asambleístas es materia y competencia del Consejo de Participación Ciudadana en el momento de la rendición de cuentas, situación que nada tiene que ver con lo que estamos hablando. Primero. Segundo, el tema de la comisión y la conformación. ¿Por qué se resiste? Es una muy buena pregunta. Y la respuesta es muy obvia. El tema es que si fuese una comisión imparcial, si fuese objetiva, si verdaderamente se fuera a realizar un trabajo justamente determinando si hubo o no un incumplimiento, pues obviamente no habría ningún tipo de circunstancias anómalas. Aquí el problema es que muchos de los asambleístas, como usted se ha dado cuenta en los medios de prensa, desde el principio de esta situación dentro de la Asamblea, ya han emitido sus criterios, ya han pedido la destitución de la presidenta antes de la famosa verificación de la comisión, antes de la Constitución. Entonces le pregunto a usted, mi estimado Fausto. Pero bueno, todos los asambleístas han emitido su criterio. ¿El de la comisión? Yo creo que no. Todos los asambleístas han emitido su criterio. La comisión está integrada por UNES, Pachacutic, socialcristianos, Izquierda Democrática, se ha dicho inicialmente, también independiente. No, pero si usted se ve, la bancada oficialista no está constando. Si usted mira lo que pasó el día de ayer, omitieron algunas personas y algunos bloques el tema de esta conformación. Es una conformación de una comisión, a mi modo de ver, ya con un objetivo definido, la destitución de la presidenta, no de verificar el hecho de un incumplimiento, no. Pero eso es arena política que no me compete. Yo lo que le puedo decir básicamente es el tema de que lo que sí está pidiendo la presidenta es que se cumpla con el debido proceso,
que se cumpla con la seguridad jurídica, y si eso fuese así, no tendría por qué resistirse utilizando su término a una posible conformación de una comisión que en este momento ya se le ha dado y que veremos qué pasa después. Esteban Torres ha dicho que para que se solucione todo este problema, Guadalupe Llori debería dar un paso al costado. Bueno, es un respetable criterio del asambleísta Torres. Antes no pensaba así, habría que preguntarle por qué ha cambiado su criterio. ¿No pensaba así antes? Yo creo que sí. No, permítame discrepar con usted, mi estimado Fausto. Yo trabajo aquí en la Asamblea al interior y conozco en detalle muchas cosas. El asambleísta Torres de alguna manera siempre había estado apoyando la gestión de la presidencia. Por eso le digo, sería preguntarle qué le motiva este cambio. ¿Y usted tiene alguna idea sobre qué le motivó ese supuesto cambio? La verdad que no, porque yo creo que es la conciencia de cada persona, por las algo, razones de cada pero persona, lo dice por algo. de cada persona. Pero lo dice por algo. ¿Perdón? Pero lo dice por algo. Yo lo único que le puedo decir, mi estimado Fausto, es que obviamente en el trajinar de la Asamblea Nacional he visto muchas situaciones que han cambiado y los cambios obviamente no los conozco. Sí, sin duda hay muchas cosas que han cambiado dentro del legislativo y esperemos que cambien, pero para bien y de aquí en adelante, para que se trabaje por los temas prioritarios que necesita el país. Doctor, gracias por estar con nosotros. No, a usted, mi estimado Fausto, y créame que yo también me uno a sus palabras. Esperemos que la Asamblea Nacional entre en mejores días y que todo salga bien, por el bien del país. Perfecto. Una buena tarde. Gracias, doctor Salazar. Que pase muy bien. Gracias. 18:38 ha sido el abogado Santiago Salazar, coordinador jurídico de la Asamblea Nacional, que actúa también como procurador de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, hablando sobre la denuncia por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Ve difícil que se reviertan este tipo de acciones. No obstante, seguirá Guadalupe Llori en el intento por mantenerse y evitar que la comisión que ha sido creada evalúe la gestión. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.